Mi hija me abandonó en la estación de autobuses como si fuera basura, sin saber que en mi bolso llevaba un boleto de lotería ganador de 8.6 millones de pesos. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotros aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntos. Me llamo Eulalia Robledo Fernández. Tengo 69 años y vivo en una pequeña habitación rentada en la colonia Doctores de Ciudad de México. Mis manos, arrugadas por 70 años de vida, sostienen un celular viejo que apenas funciona, pero que ayer me trajo la noticia que cambiaría mi destino para siempre. El olor a tortillas recién hechas se filtra por la ventana desde la tortillería de Doña Carmen, mezclándose con el ruido constante del tráfico en el eje central. Mi cuarto es pequeño. Una cama individual con colcha desgastada, un ropero de madera que cruje cuando lo abro, y una mesa de plástico donde desayuno cada mañana la misma avena con leche en polvo. En la pared, una fotografía amarillenta muestra a mi difunto esposo Roberto sonriendo junto a nuestra hija Jimena cuando tenía apenas 5 años. Era una época en la que aún creía que el amor familiar era incondicional. Llevaba 3 meses sin recibir una sola llamada. 3 meses sin que nadie tocara mi puerta que no fuera el señor del gas o la muchacha que cobra la renta. Mis días transcurrían en una rutina silenciosa. Me levantaba a las 6 de la mañana. Preparaba café en una cafetera de aluminio que compré hace 20 años. Escuchaba las noticias en mi radio portátil mientras tejía bufandas que luego vendía afuera del Metro Valderas por 50 pesos cada una. El miércoles pasado, mientras barría la entrada de mi edificio, porque a la portera no le gusta hacerlo, sonó mi teléfono. El corazón me brincó al ver el nombre en la pantalla. Jimena, mi hija. Hacía tanto tiempo que no veía esas palabras que por un momento dudé si era real. ¿Bueno? Contesté, tratando de que mi voz no sonara demasiado ansiosa. Mamá, ¿cómo estás? Su tono era diferente, casi cariñoso. Oye, ¿qué te parece si vienes a pasar unos días con nosotros en Cuernavaca? Los niños preguntan por ti, y creo que te haría bien salir de ese encierro. El teléfono casi se me cae de las manos. Jimena, mi única hija, la mujer que hacía meses me había dicho que necesitaba espacio, después de que le pedí ayuda para pagar unas medicinas, me estaba invitando a su casa. Me estaba buscando. Me estaba recordando. ¿En serio, mija?, murmuré, sintiéndome como una niña pequeña que acaba de recibir un regalo inesperado. Claro, mamá. Te paso a recoger el viernes en la mañana. Solo empaca ligero, ¿sí? Vamos a estar como una semana. Cuando colgó, me quedé parada en el pasillo del edificio, abrazando el teléfono contra mi pecho. Doña Carmen me vio desde su local y me gritó: «Oiga, señora Eulalia, ¿se siente bien? Se ve muy emocionada». No le dije nada, pero sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces para revisar mi ropero, pensando qué empacar. No tenía mucho. 2 vestidos que me quedaban de cuando Roberto vivía, una blusa azul que me regaló Jimena en mi cumpleaños hace 3 años, mis pantuflas gastadas y el suéter gris que había tejido para mí misma el invierno pasado. En una cajita de metal, guardaba mis tesoros. La alianza de matrimonio que ya no me quedaba en el dedo por la artritis, una fotografía de mis padres en Guadalajara y un frasquito de crema hidratante que Roberto me había comprado poco antes de morir, cuando aún podía caminar hasta la farmacia. «Para que siempre tengas las manos suaves, mi amor», me había dicho ese día, besándome la frente con esos labios que ya sabían a medicina y a despedida. El viernes llegó como llegan los milagros, lento al principio, luego de golpe. Me bañé con el jabón aromático que tenía guardado para ocasiones especiales. Me puse mi vestido menos gastado y me senté en la banqueta a esperar. A las 9:30, una camioneta blanca se detuvo frente al edificio. Era Jimena. No bajó a saludarme. Ni siquiera apagó el motor. Solo bajó la ventanilla y me hizo una seña con la mano. Tenía el teléfono pegado a la oreja, hablando de algo que sonaba importante, con esa voz profesional que había desarrollado desde que se casó con Rodrigo y se mudó a Cuernavaca.
Sí, licenciado. El contrato debe estar listo para el lunes. No, no podemos esperar más tiempo. Cargué mi bolsa despacito, sintiendo cómo las rodillas me protestaban. La camioneta tenía aire acondicionado, asientos de piel y olía a perfume caro. En los asientos traseros iban mis nietos, Sebastián de 15 años y Valeria de 12. Los dos tenían audífonos puestos, mirando sus celulares como si fuera lo más importante del mundo. «Hola, abuelita», dijeron al mismo tiempo, sin levantar la vista de sus pantallas. Durante todo el viaje a Cuernavaca, Jimena siguió hablando por teléfono. De vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor y me sonreía, pero era una sonrisa rápida, sin calor. Yo iba viendo pasar el paisaje por la ventana. Los cerros verdes, las casas de colores, los puestos de elotes en las orillas de la carretera. Todo me parecía hermoso porque lo estaba viendo con los ojos del amor recuperado. A la mitad del camino, quise romper el silencio. «Sebas, ¿cómo vas en la escuela, mijo?» Mi nieto suspiró sin quitarse los audífonos. «Bien, abuela. ¿Y tú, Vale? ¿Sigues jugando voleibol?» «Sí, abuela». «¿Por qué siempre hace las mismas preguntas, mamá?», le dijo a Jimena, como si yo no estuviera ahí. Jimena se rió bajito. «Ay, Vale, no seas así». Pero no me defendió. No les dijo que respetaran a su abuela, que fueran educados, que yo había venido porque me habían invitado. Solo siguió manejando, siguió hablando por teléfono, siguió tratándome como si fuera parte del paisaje. El resto del viaje lo pasé en silencio, viendo mis manos sobre mi bolsa. Dentro llevaba el frasquito de crema de Roberto, mi rosario, algunas medicinas y un boleto de lotería arrugado que había comprado hacía 2 semanas con las monedas que me sobraron después de comprar jitomates en el mercado. No sabía por qué lo había guardado. Nunca ganaba nada en esos juegos, pero el señor de la terminal me había dicho: «Ándele, doña, a ver si Dios se acuerda de usted». Si hubiera sabido lo que ese papel significaría para mi vida, tal vez habría prestado más atención a los números, pero en ese momento, lo único que importaba era que mi hija me había recordado, me había buscado, me había invitado a formar parte de su vida otra vez. No sabía que era la última vez que iba a mendigar amor donde no me lo querían dar. La casa de Jimena en Cuernavaca era todo lo que yo había soñado para ella cuando era pequeña. Grande, con jardín lleno de bugambilias moradas, cochera para 2 autos y una alberca que brillaba bajo el sol de la tarde. Las paredes eran de un color durazno claro, y por las ventanas se veían los cerros verdes que rodeaban la ciudad. Era el tipo de casa donde una abuela debería sentirse bienvenida, donde debería haber un lugar especial para ella. Pero no fue así. «Mamá, te acomodé acá atrás», me dijo Jimena, guiándome por un pasillo angosto hacia la parte trasera de la casa. «Es que la recámara de visitas la estamos usando de oficina para Rodrigo». Abrió una puerta que daba a un cuarto pequeño, sin ventanas, que olía a humedad y productos de limpieza. No era una recámara. Era donde guardaban las cosas que ya no usaban. Una lavadora vieja, cajas de cartón llenas de juguetes rotos, herramientas oxidadas y una colchoneta individual tirada en el suelo junto a una cobija deshilachada. «Es temporal», agregó rápidamente, evitando mirarme a los ojos. «Mañana le pido a la muchacha que acomode mejor». Pero la muchacha nunca vino a acomodar nada. Durante toda la semana, ese cuarto siguió siendo mi hogar, entre cajas de navidades pasadas y aparatos que ya no funcionaban. La colchoneta era tan delgada que podía sentir el piso frío contra mi espalda. Y por las noches, el ruido de las cucarachas caminando por las cajas me mantenía despierta. La primera mañana me levanté temprano, como siempre. En mi casa de la colonia Doctores tenía la costumbre de levantarme a las 6 para aprovechar el día, así que a las 6:30 ya estaba en la cocina de Jimena, buscando cómo ser útil. La cocina era hermosa. Azulejos blancos, refrigerador de acero inoxidable, estufa de gas con 6 quemadores. Todo reluciente, todo perfecto. En el refrigerador había comida suficiente para alimentar a una familia por semanas. Yogures griegos, frutas importadas, quesos que yo nunca había probado, jugo de naranja recién exprimido. Pensé en hacer el desayuno para toda la familia. Era lo mínimo que podía hacer después de que me hubieran invitado. Busqué huevos. Encontré pan integral.
Puse café en la cafetera que seguramente costaba más que mi renta de 2 meses. Mientras cocinaba, me imaginé la cara de sorpresa y gratitud de Jimena cuando bajara y encontrara la mesa puesta. A las 8, cuando la familia comenzó a bajar, ya tenía todo listo: huevos revueltos, frijoles refritos, chilaquiles con salsa verde, había encontrado tortillas del día anterior, y café humeante en tazas de porcelana. Rodrigo fue el primero en aparecer. Mi yerno era un hombre alto, de 45 años, que siempre vestía camisas planchadas incluso en sábado. Me miró con sorpresa cuando vio la comida. «Buenos días, Rodrigo», le dije con una sonrisa. «Espero que te guste el desayuno». Él se sirvió café sin decir gracias. Revisó su celular y masculló. «Yo no desayuno carbohidratos». Sebastián bajó después. Tomó un yogur del refrigerador y se fue a su cuarto sin probar nada de lo que había preparado. Valeria ni siquiera entró a la cocina. Gritó desde la sala que ya había desayunado cereal en su recámara. Cuando finalmente apareció Jimena, yo estaba sentada sola frente a toda la comida que había preparado con tanto cariño. «Ay, mamá, no tenías que hacer todo esto», me dijo, pero su tono no era de agradecimiento. Sonaba molesta, como si hubiera hecho algo malo. «Nosotros tenemos nuestra rutina en las mañanas. Rodrigo está a dieta, los niños comen muy ligero. Solo quería ayudar, mija», murmuré, sintiendo cómo se me encogía el estómago. «Ya sé, pero mejor déjanos a nosotros, ¿sí? Cada casa tiene sus costumbres». Se sirvió una taza de café. Tomó un pedazo de pan tostado y se fue al jardín a hablar por teléfono. Yo me quedé ahí, viendo toda esa comida que nadie quería, sintiéndome como una intrusa en la cocina de mi propia hija. Esa tarde, después de lavar todos los platos que nadie me agradeció haber ensuciado, me senté en el jardín a ver cómo Jimena trabajaba en su laptop junto a la alberca. Tenía una reunión por videollamada con personas que se veían importantes, hablando de proyectos y números que yo no entendía. «Mamá, ¿puedes hablar más bajito? Estoy en junta», me dijo cuando intenté preguntarle algo sobre las plantas del jardín. Rodrigo llegó del trabajo como a las 7 de la noche. No me saludó. Se fue directo a bañarse. Después se sentó en la mesa del comedor con Jimena a revisar papeles y hablar de cosas de adultos exitosos: inversiones, viajes de negocios, colegiaturas de los niños. Yo ayudé a servir la cena que había preparado Esperanza, la muchacha que venía 3 veces por semana. Era una muchacha joven, de Oaxaca, que me hablaba con más cariño que mi propia familia. «Señora Eulalia, usted no tiene que estar lavando platos», me decía. «Siéntese a descansar». Pero yo no podía estar sin hacer nada. Toda mi vida había trabajado. Había sido útil. Primero cuidando a Roberto cuando se enfermó de diabetes. Después cuidando a Jimena cuando era pequeña. Y yo trabajaba en una tintorería para pagar sus estudios. Estar sentada me hacía sentir como un mueble más. El martes en la noche escuché algo que me partió el alma en pedazos. Yo estaba en mi cuarto de trastes, tratando de acomodar la cobija para que no me diera frío, cuando oí voces en la cocina. Era Rodrigo hablando con Jimena mientras lavaban los dientes. «Ya no está para andar por aquí, Jimé. Esa señora necesita un asilo», decía Rodrigo con la boca llena de pasta dental. «Lo estoy pensando», respondió mi hija. «Ya no es la misma de antes. Se ve perdida. No entiende cómo funcionan las cosas ahora. Además, los niños ya están grandes. No necesitan abuela. Y nosotros tenemos nuestra vida, nuestros planes». «Ya sé. Después hablo con ella. Le voy a explicar que sería mejor para todos». Me quedé helada en esa colchoneta. Esa señora, así se refería a mí mi propia hija. No mi mamá, no ella. Esa señora. Como si fuera una extraña que se había metido a su casa sin permiso. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Me convertí en invisible. Por las mañanas, la familia desayunaba mientras yo fingía dormir para no estorbar. Por las tardes, me sentaba en el jardín a tejer, tratando de no hacer ruido cuando Jimena tenía sus llamadas importantes. Por las noches, comía las sobras en la cocina, después de que todos se habían ido a sus recámaras. Valeria y Sebastián me hablaban solo cuando necesitaban algo. «Abuela, ¿puedes lavar mi uniforme? Abuela, se acabó el papel del baño». Pero nunca, «¿Cómo estás, abuela?», o
Te gusta estar aquí con nosotros. Una noche, Sebastián trajo a sus amigos a hacer un proyecto. Yo estaba en la sala viendo televisión cuando llegaron. Mi nieto me vio y le dijo a sus amigos: «Espérense afuera, ahorita bajo». Es que está mi abuela y... ¿Ya saben qué? ¿Que los abuelos son estorbosos? ¿Que molestamos? ¿Que es mejor escondernos cuando vienen las visitas? El jueves por la noche, mientras todos cenaban en el comedor hablando de las vacaciones que planeaban para Semana Santa. A Cancún. ¿Qué te parece, amor? Los niños ya conocen Puerto Vallarta. Yo me quedé en la cocina comiendo un sándwich de jamón parada junto al fregadero. Nadie me preguntó si quería acompañarlos a cenar. Nadie me preguntó si me gustaba Cancún o si alguna vez había ido al mar. Nadie me preguntó nada. En mi bolsa, junto al frasquito de crema de Roberto, estaba ese boleto de lotería arrugado. A veces lo tocaba sin saber por qué, como un amuleto que me recordaba que en algún lugar del mundo todavía existía la esperanza. Si hubiera sabido lo que ese papel representaba, tal vez habría tenido fuerzas para irme esa misma noche. Pero entonces todavía creía que el amor de una hija valía más que todo el dinero del mundo. Me equivoqué. El viernes amaneció diferente. Había algo en el aire. Una tensión que no podía explicar. Jimena se levantó más temprano que de costumbre, y la escuché hablando por teléfono desde muy temprano, pero en voz baja, como si no quisiera que nadie la oyera. Yo estaba en mi cuarto de trastes, doblar la cobija deshilachada que había sido mi única compañía durante esas noches frías, cuando ella abrió la puerta sin tocar. «Mamá, levántate, te compré boleto en el ADO, te toca a las 9:20». Las palabras cayeron sobre mí como cubetazos de agua fría. No había buenos días, no había explicación, no había siquiera una disculpa en su voz, solo la información. Había llegado el momento de deshacerse de mí. «¿Ya me voy, mija?», pregunté, tratando de que mi voz no se quebrara. Pensé que íbamos a estar una semana juntas. Sí, pero surgió algo. Rodrigo tiene una junta muy importante el lunes y necesitamos la casa tranquila para preparar todo el fin de semana. Tranquila. Esa palabra se me clavó como una espina. Yo, que había limpiado sus baños sin que me lo pidiera, que había lavado trastes sin quejarme, que había comido las sobras en silencio, era lo que impedía que su casa estuviera tranquila. «Ándale, mamá. Vístete. En 20 minutos nos vamos». No hubo tiempo para despedirme de mis nietos. Sebastián se había ido temprano a entrenar fútbol, y Valeria seguía dormida. No hubo tiempo para un último desayuno juntas, para una conversación de despedida, para siquiera un abrazo que me diera a entender que había valido la pena venir. Metí mis pocas cosas en la bolsa de plástico que había traído. El suéter gris, la blusa azul que había guardado para una ocasión especial que nunca llegó, mis pantuflas gastadas. En el fondo, junto al frasquito de crema de Roberto, estaba el boleto de lotería arrugado. Lo toqué sin pensar, como había hecho todos esos días, sin saber que tocaba mi libertad. El viaje a la central de autobuses fue el más silencioso de mi vida. Jimena iba concentrada en el volante, con las manos tensas y la mandíbula apretada, como si manejar hasta la terminal fuera una obligación molesta que tenía que cumplir antes de empezar su día real. Por la ventana veía pasar los mismos paisajes que había admirado unos días antes con ojos llenos de esperanza. Las casas de colores, los cerros verdes, los puestos de elotes, pero ahora todo se veía gris, como si el mundo hubiera perdido sus colores junto con mis ilusiones. «¿Estás enojada conmigo, Jimena?», le pregunté a la mitad del camino, reuniendo todo el valor que me quedaba. Ella suspiró, como si la pregunta la molestara. «No estoy enojada, mamá. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Rodrigo y yo tenemos responsabilidades. Los niños tienen sus actividades. No es como antes. Como antes». ¿Cuándo había sido ese antes? ¿Cuando ella era pequeña y yo trabajaba dobles turnos en la tintorería para pagarle la escuela privada? ¿Cuando Roberto se enfermó y yo la llamaba llorando porque no sabía cómo iba a pagar las medicinas? ¿Cuando se casó y yo vendí mis pocos muebles para ayudarle con los gastos de la boda? Entiendo, mija. Mentí, porque no entendía nada. No entendía cómo una semana que había comenzado como un regalo se había convertido en una humillación.
No entendía cómo mi propia hija podía hablarme como si fuera una carga que había que soportar por caridad. Llegamos a la central de autobuses a las 9 en punto. Era una mañana de viernes normal. Vendedores gritando, tortas, tortas calientes, familias cargando maletas, estudiantes con mochilas enormes esperando camiones que los llevaran a sus pueblos. Yo era solo una mujer mayor más, con una bolsa de plástico y un boleto de segunda clase a Ciudad de México. Jimena ni siquiera se bajó de la camioneta. Se quedó con el motor encendido, mirando su celular mientras yo luchaba por abrir la puerta del copiloto con mis manos artríticas. «Ten cuidado en el camino, mamá», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Y no te enojes. Tengo junta a las 10». Me tendió mi bolsa por la ventanilla, como si fuera una delivery que acababa de completar. Sus ojos no se encontraron con los míos ni un segundo. «Jimena», le dije, sosteniendo la bolsa contra mi pecho. «¿Cuándo nos vamos a ver otra vez?» «Ya veremos, mamá. Ahorita andamos muy ocupados, pero ya te llamamos». Y se fue, sin mirar atrás, sin esperar a que entrara a la terminal, sin siquiera asegurarse de que tuviera suficiente dinero para el pasaje de regreso. La vi alejarse por el estacionamiento en su camioneta blanca, hablando otra vez por teléfono, seguramente ya pensando en cosas más importantes que la mujer que la había parido, que había sacrificado todo por ella, que había creído ingenuamente que todavía importaba en su vida. Me quedé parada en la banqueta de la central, con mi bolsa de plástico en las manos y un hoyo negro en el pecho donde antes había tenido un corazón. Los autobuses entraban y salían. La gente caminaba apurada. Los vendedores seguían gritando sus mercancías. La vida continuaba como si nada hubiera pasado, como si una madre no acabara de ser desechada por su propia hija como basura que ya no servía. Entré a la terminal y busqué una banca donde sentarme. Mis piernas temblaban, no por el frío, sino por la humillación que me quemaba por dentro. Una señora mayor que vendía chicles se acercó a preguntarme si me sentía bien. «¿Se encuentra bien, güerita? Se ve muy pálida». «Estoy bien, gracias», mentí otra vez, pero no estaba bien. No había estado bien desde hacía mucho tiempo, solo que había estado demasiado ocupada pidiendo migajas de amor para darme cuenta. Saqué mi celular para ver la hora. Faltaban 20 minutos para que saliera mi autobús. No tenía a quién llamar, no tenía con quién hablar, no tenía siquiera crédito suficiente para una llamada larga. Estaba completamente sola en el mundo, y por primera vez en mi vida lo entendí con una claridad que me dolió más que cualquier golpe físico. Fue entonces cuando recordé el boleto de lotería. Lo había comprado hacía 2 semanas en una tiendita cerca de mi casa, con las monedas que me habían sobrado después de comprar jitomates en el mercado. El señor que atendía me había dicho: «Ándele, doña Eulalia, a ver si Dios se acuerda de usted». Yo me había reído y había guardado el boleto en mi bolsa, sin pensar más en él. Ahora, sentada en esa banca de la central de autobuses, sintiéndome como la persona más abandonada del mundo, saqué el papel arrugado de mi bolsa. Estaba doblado entre las páginas de mi libreta de teléfonos, junto a una estampita de la Virgen de Guadalupe. Con mis dedos temblorosos, alicé el papel y busqué los números del sorteo en mi celular. Internet era lento, pero finalmente apareció la página de la Lotería Nacional. Busqué la fecha del sorteo, 15 de marzo. Busqué los números ganadores, y ahí estaban, exactamente iguales a los que tenía en mi boleto arrugado. 08, 15, 23, 31, 42, 47. Primer lugar, 8.600.000, 30. El corazón se me detuvo. Leí los números 1, 2, 3 veces. Los comparé una por una con los de mi boleto. No había error. No era un sueño. No era una broma cruel del destino. Había ganado 8.600.000 pesos. Pero no sentí alegría. No grité. No salté de emoción como hacen en las películas. Solo me quedé ahí sentada, con el papel en las manos, mientras una verdad terrible se abría paso en mi mente, como un amanecer doloroso. Tenía en mis manos la solución a todos mis problemas económicos, la libertad que nunca había soñado tener, la independencia que me permitiría no volver a mendigar amor nunca más. Y no tenía a nadie con quien compartir la noticia, nadie que se alegrara por mí, nadie que me abrazara y me dijera: «¡Qué maravilloso, mamá!».
Nadie que entendiera lo que significaba para una mujer de 69 años, que había trabajado toda su vida por centavos, tener de repente más dinero del que había ganado en toda su existencia. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Unas horas antes, Jimena me había desechado porque yo era una carga económica y emocional. Ahora yo tenía más dinero que ella y su esposo juntos. Y ella no tenía idea. Anunciaron mi autobús. Me levanté de la banca, guardé el boleto ganador en mi bolsa junto al frasquito de crema de Roberto y caminé hacia la puerta de abordaje. Pero ya no era la misma mujer que había llegado esa mañana. Ya no era la abuela suplicante que mendiga cariño y se conforma con las obras. Era una mujer que acababa de descubrir que tenía el poder de cambiar su vida para siempre, y que ya no le debía nada a nadie. El viaje de regreso a Ciudad de México fue el más extraño de mi vida. Iba sentada en el asiento 23B del autobús, con mi bolsa de plástico en el regazo y 8.600.000 pesos guardados en un papel arrugado que nadie más que yo sabía que valía una fortuna. A mi lado viajaba un señor mayor que leía el periódico deportivo y comentaba en voz alta los resultados del fútbol. Enfrente, una muchacha joven escribía mensajes en su celular sin parar, seguramente contándole a alguien los detalles de su fin de semana. Detrás de mí, una familia completa discutía sobre dónde iban a comer cuando llegaran a la capital. Todos tenían a alguien esperándolos. Todos tenían a quien contarle su día, sus problemas, sus alegrías. Yo tenía 8 millones de pesos y ninguna alma en el mundo que se alegrara de verme llegar. El paisaje de la carretera pasaba por la ventana como una película en cámara lenta. Veía los mismos cerros, las mismas casas, los mismos puestos de frutas que había visto en la mañana, pero ahora todo se veía diferente, como si llevara puestos unos lentes nuevos que me permitían ver la realidad por primera vez. Durante el viaje, saqué mi celular y busqué información sobre cómo cobrar premios de lotería. Las páginas web hablaban de oficinas en Ciudad de México, de identificaciones oficiales, de procesos que podían tomar varias semanas. También leí sobre impuestos, sobre porcentajes que el gobierno se quedaba, sobre la importancia de mantener en secreto este tipo de noticias hasta haber completado todos los trámites. Los ganadores de premios mayores, decía una página, frecuentemente experimentan cambios dramáticos en sus relaciones familiares y sociales. Se recomienda buscar asesoría legal antes de informar a terceros sobre el premio. Cambios dramáticos en las relaciones familiares. Me reí en silencio. ¿Qué relaciones familiares? ¿Las que acababan de tirarme en una central de autobuses como si fuera basura? ¿Las que me habían tratado como sirvienta no pagada durante una semana completa? Llegué a la central del norte de Ciudad de México a las 2 de la tarde. El mismo olor a diésel y comida frita, los mismos vendedores ambulantes, el mismo caos de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de ahí una semana antes con el corazón lleno de esperanza. Tomé el metro hasta la estación Doctores, caminé las 3 cuadras hasta mi edificio, subí los 2 pisos hasta mi puerta. Todo exactamente igual que cuando me había ido. La misma mancha de humedad en la pared del pasillo, el mismo olor a comida y desinfectante, el mismo ruido del tráfico colándose por las ventanas mal selladas. Abrí la puerta de mi cuarto y me senté en mi cama individual. Puse mi bolsa sobre la mesa de plástico y saqué todas mis pertenencias. El suéter gris, la blusa azul que había guardado para una ocasión especial, las pantuflas gastadas, el frasquito de crema de Roberto y el boleto ganador. Lo extendí sobre la mesa y lo volví a leer. Los números seguían siendo los mismos. La cantidad seguía siendo real. 8.600.000 pesos que nadie más sabía que existían. Durante 3 días no le dije nada a nadie. No llamé a Jimena para contarle que había llegado bien. No busqué a doña Carmen para platicarle sobre mi viaje. No salí a vender mis bufandas tejidas afuera del metro. Simplemente me quedé en mi cuarto, pensando. Pensaba en todos los años que había trabajado en la tintorería, ganando 300 pesos a la semana. Pensaba en las noches que me había desvelado cuidando a Roberto, cuando el dolor de la diabetes no lo dejaba dormir. Pensaba en todo el dinero que le había prestado a Jimena a lo largo de los años, para el enganche de su casa, para la colegiatura de los niños,
para sus emergencias que siempre eran más importantes que las mías. Pensaba en todas las veces que había comido frijoles durante una semana completa porque le había dado el dinero del mandado a mi hija cuando sus cuentas no le cuadraban. Pensaba en todas las Navidades en las que yo no había recibido regalo porque ya estás grande para esas cosas, mamá, mientras yo seguía dándoles dinero que no tenía para los regalos de mis nietos. Pensaba en la cara de Rodrigo cuando me había visto preparar el desayuno, en la voz de Jimena cuando me dijo, no tenías que hacer todo esto, en los ojos de mis nietos mirándome como si fuera un mueble viejo que estorbaba en su casa perfecta. El lunes en la mañana tomé la decisión más importante de mi vida. No les iba a decir nada. Busqué en Internet la dirección de las oficinas de la Lotería Nacional. Quedaban en el centro histórico, no muy lejos de donde yo vivía. Me bañé, me puse mi vestido menos gastado, guardé el boleto ganador en mi bolsa junto con mi credencial del INE y mi acta de nacimiento, y salí a la calle. El edificio de la Lotería Nacional era imponente, con columnas de mármol y ventanas enormes que brillaban bajo el sol de la mañana. Adentro había oficinas con escritorios de madera oscura y empleados que se veían serios e importantes. Todo muy diferente a mi mundo de cuartos rentados y mesas de plástico. «Buenas tardes», le dije a la recepcionista, una señorita joven que tenía las uñas perfectamente pintadas y un traje que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. «Vengo a preguntar sobre un boleto de lotería». Me mandó al segundo piso, a una oficina donde un señor con lentes y bigote revisó mi boleto con una lupa especial. Lo escaneó, lo comparó con bases de datos en su computadora, hizo llamadas telefónicas misteriosas. «Señora Robledo», me dijo finalmente con una sonrisa que no me había dirigido nadie en meses. «Efectivamente, usted es la ganadora del primer lugar del sorteo del 15 de marzo. Mis felicidades». Oírlo decir en voz alta hizo que todo se sintiera real por primera vez. No era un sueño, no era una confusión. Yo, Eulalia Robledo Fernández, de 69 años, habitante de un cuarto rentado en la colonia Doctores, era oficialmente millonaria. «¿Qué sigue ahora?», pregunté, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. «Bueno, hay un proceso. Verificaciones de identidad, trámites fiscales, papeleos. También tendríamos que coordinar una pequeña ceremonia de entrega, tomarle unas fotografías para la prensa». «No», lo interrumpí. «No quiero ceremonia. No quiero fotografías. No quiero que nadie se entere». El señor me miró con sorpresa. «Señora, entiendo su privacidad, pero es parte del protocolo. La transparencia en estos procesos es importante para...» «¿Es obligatorio?», pregunté. «Bueno, no exactamente, pero...». «Entonces no quiero nada de eso. Solo quiero cobrar mi premio en silencio». Me explicó que el proceso tomaría entre 2 y 3 semanas, que había impuestos que pagar, documentos que firmar, cuentas bancarias que abrir. Me dio una tarjeta con su nombre, licenciado Mauricio Hernández, y me pidió que regresara el miércoles siguiente con más documentos. Esas 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Seguía viviendo en mi cuarto rentado. Seguía comiendo avena en las mañanas. Seguía viendo pasar la vida por mi ventana. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Ya no era la mujer que rogaba por atención. Ya no era la abuela que se conformaba con las obras de amor. Ya no era la madre que se dejaba humillar por miedo a quedarse sola. Era una mujer con opciones. Una mujer con poder. Una mujer que por primera vez en su vida no le debía nada a nadie. El teléfono sonó 2 veces durante esas semanas. Las 2 veces era Jimena. «Bueno, mamá, ¿cómo estás? No me habías hablado para decirme que llegaste bien». «Llegué bien», respondí sin más explicación. «¿Estás enojada conmigo? Siento mucho que se haya cortado la visita, pero ya sabes cómo es Rodrigo con sus juntas». «No estoy enojada». «¿Segura? Te oyes rara». «¿Todo bien por allá?» «Todo bien». Conversaciones secas, respuestas cortas. Por primera vez en mi vida, no tenía ganas de suplicar por más tiempo, por más atención, por más cariño. No tenía ganas de hacer preguntas sobre los nietos que no me extrañaban, sobre la vida perfecta que no tenía lugar para mí. Bueno,
Pues luego te marco, ¿sí? Ahorita ando corriendo porque Sebastián tiene partido y Valeria tiene dentista. Está bien. Te quiero, ma. Igualmente. Colgué sin la angustia de siempre, sin la desesperación de extender la llamada, sin la tristeza de saber que pasarían semanas antes de volver a escuchar su voz. Por primera vez en años, el te quiero de mi hija me sonó hueco, como una frase aprendida, sin significado real, como las cosas que se dicen por costumbre, no por verdadero sentimiento. Y por primera vez en mi vida, no me dolió. El miércoles 29 de marzo, exactamente 2 semanas después de haber descubierto mi premio, volví a las oficinas de la Lotería Nacional para completar los últimos trámites. Llevaba conmigo todos los documentos que me habían pedido: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial y una carpeta que el licenciado Hernández me había dado con formularios llenos de números y letras que no entendía completamente, pero que representaban mi nueva realidad. Señora Robledo, me dijo el licenciado con la misma sonrisa profesional de siempre, todo está en orden. Después de impuestos y comisiones, su premio neto queda en 6,450,000 pesos. ¿Ya decidió en qué banco quiere que abramos su cuenta? 6,450,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más de lo que había ganado en los 40 años que trabajé en la tintorería. Más de lo que necesitaría para vivir dignamente el resto de mis días. ¿Puedo abrirla en cualquier banco?, pregunté. Claro, aunque le recomendamos instituciones grandes, estables. Bancomer, Banamex, Santander. Elegí Bancomer porque quedaba cerca de mi casa y porque su nombre me sonaba confiable. 2 horas después, salí del banco con una tarjeta de débito nueva, una chequera que nunca había imaginado que tendría, y una sensación extraña en el pecho que no era exactamente felicidad, sino algo más parecido a poder. Caminé por las calles del centro histórico viendo todo con ojos diferentes. Los vendedores ambulantes gritando sus mercancías, las oficinas gubernamentales llenas de gente haciendo trámites, los restaurantes donde nunca había tenido dinero para comer. Todo seguía igual, pero yo había cambiado fundamentalmente. Paré en una cafetería cerca de Bellas Artes, un lugar que siempre había visto desde afuera, pero donde nunca había entrado, porque un café costaba lo que yo gastaba en comida para 2 días. Pedí un café americano y un pastel de chocolate. Me senté junto a la ventana, y por primera vez en mi vida no calculé cuánto me estaba costando cada sorbo. Mientras comía, saqué mi celular y busqué algo que había estado evitando pensar: casas en venta. No en Ciudad de México, donde todo era caro y sucio y lleno de memorias dolorosas, sino en otros lugares. Lugares donde pudiera empezar de nuevo, donde nadie me conociera como la señora que abandonaron en la central, donde pudiera ser simplemente Eulalia. Encontré una página de bienes raíces que mostraba propiedades en diferentes partes del país, casas en Puebla con jardines llenos de flores, departamentos en Guadalajara con balcones que daban a parques, pequeñas villas en la costa de Veracruz donde podía escuchar el mar desde la ventana. Pero una imagen me llamó especialmente la atención. Una casa pequeña en San Sebastián, España. El anuncio decía: casa rural con vista al mar Cantábrico, ideal para jubilados que buscan tranquilidad. Las fotografías mostraban una construcción de piedra con ventanas azules, un jardín lleno de hortensias y una terraza desde donde se veía un mar tan azul que parecía irreal. España, el país de donde venía mi madre. La mujer que me había enseñado a hacer tortillas y que me contaba cuentos sobre su pueblo cerca del mar. La mujer que había muerto cuando yo tenía 25 años, prometiéndome que algún día conocería las playas de su infancia. Algún día iremos juntas, mijita, me había dicho desde su cama del hospital, con la voz ya muy débil. Te voy a enseñar la casa donde nací, el mercado donde mi mamá compraba pescado fresco, la iglesia donde me bautizaron. Ya verás qué bonito es. Nunca fuimos, primero porque no había dinero, después porque me casé y Roberto no era de viajar, luego porque Jimena era pequeña y no podía dejarla, más tarde porque Roberto se enfermó y necesitaba cuidados constantes. Siempre había una razón para postergar ese viaje.
para guardar el sueño de mi madre en un cajón junto con sus fotografías amarillentas y sus cartas de familiares que ya no escribían. Ahora, sentada en esa cafetería del centro histórico, con una cuenta bancaria que me permitía comprar lo que quisiera, me di cuenta de que por primera vez en mi vida no había nada que me impidiera cumplir esa promesa. Esa noche, en mi cuarto rentado, busqué más información sobre San Sebastián. Leí sobre su clima templado, sobre sus playas tranquilas, sobre la comunidad de jubilados españoles y extranjeros que habían elegido esa ciudad para vivir sus últimos años en paz. Leí sobre requisitos de residencia para ciudadanos mexicanos, sobre procesos de inmigración, sobre el costo de vida que, paradójicamente, era más barato que vivir en una colonia decente de Ciudad de México. También busqué agencias de viajes, vuelos directos de México a Madrid, después un tren rápido hasta el norte. Todo estaba ahí, al alcance de mi nueva realidad económica. Todo lo que tenía que hacer era decidirme. El jueves en la mañana, mientras tomaba mi avena de siempre en mi mesa de plástico de siempre, sonó el teléfono. Era Jimena. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste?» «Bien, mija. ¿Y tú?» «Pues ahí andamos. Oye, se me ocurrió algo. Los niños salen de vacaciones de Semana Santa la próxima semana y pensé que tal vez te gustaría venir a cuidarlos unos días. Rodrigo y yo tenemos un congreso en Cancún y...» Me quedé callada. Ella siguió hablando sobre horarios de comida de los niños, sobre las llaves del coche que tendría que recoger en cierto lugar, sobre la rutina de la casa que tendría que mantener. No era una invitación. Era una solicitud de servicios gratuitos. Solo serían 4 días, mamá. Y a los niños les haría mucho bien tener a su abuela cerca. Ya sabes cómo te quieren. Los niños que no me habían dirigido la palabra en una semana completa. Los nietos que me veían como un estorbo cuando traían amigos a la casa. Los mismos que habían estado presentes cuando su madre me acomodó en un cuarto de trastes. Y ninguno había dicho, «Abuela, ven a mi cuarto». O, «¿Por qué la abuela no duerme en una cama normal?» «No puedo, Jimena», dije con una tranquilidad que me sorprendió. «¿Cómo que no puedes? ¿Tienes planes?» Por primera vez en mi vida, la respuesta era sí. Sí tenía planes. Planes que no incluían ser la niñera no pagada de nietos que no me respetaban, en la casa de una hija que me había tirado como basura 2 semanas antes. Sí, tengo planes. ¿Qué planes puedes tener tú, mamá? La pregunta salió con un tono de sorpresa genuina, como si fuera imposible que una mujer de 69 años tuviera una vida propia. Planes míos. Respondí sin dar explicaciones. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía imaginar la cara de Jimena, tratando de procesar que su madre, que siempre había estado disponible, que siempre había dicho que sí a todo, le estaba diciendo que no por primera vez en su vida. ¿Estás segura de que no puedes? Es solo una semana, y realmente necesitamos que alguien cuide a los niños. No tenemos a quién más pedirle. No tenemos a quién más pedirle. No, nos haría mucha ilusión que estuvieras con nosotros. O, los niños están emocionados de verte. Simplemente no tenían a quién más explotar. Estoy segura, repetí. Bueno, pues, está bien. Buscaremos a otra persona. Otra persona. Como si fuera intercambiable. Como si cualquier señora mayor pudiera hacer el trabajo que ella esperaba que yo hiciera gratis. Está bien, dije. Y por primera vez, realmente estaba bien. Después de colgar, me senté en mi cama y sentí algo que no había experimentado en décadas. La libertad de decir no sin culpa, sin miedo, sin la desesperación de perder el poco amor que creía recibir. Esa tarde caminé hasta una agencia de viajes en la colonia Roma. Era un lugar pequeño pero elegante, con pósters de destinos exóticos y empleados jóvenes que hablaban de paquetes todo incluido y experiencias únicas. Le expliqué a una señorita muy amable que quería viajar a España, específicamente a San Sebastián, y que no tenía prisa por regresar. ¿Es un viaje de placer, señora? Es un viaje de libertad, le respondí. Ella sonrió sin entender completamente, pero comenzó a mostrarme opciones. Vuelos para la próxima semana, hoteles cerca del mar, tours para conocer la ciudad. Todo lo que había sido imposible durante 69 años
De repente, se había vuelto real y alcanzable. ¿Quiere que le cotice un viaje de cuánto tiempo? Me preguntó. Indefinido, respondí. Quiero un boleto de ida, sin regreso programado. Por primera vez en mi vida, no tenía que volver a ningún lugar donde no me quisieran. Los siguientes días pasaron como un torbellino de decisiones que nunca pensé que tendría que tomar. Cada mañana me despertaba con una sensación extraña en el pecho, la mezcla de terror y emoción que viene cuando tu vida entera está a punto de cambiar para siempre. La agente de viajes, una muchacha llamada Patricia de unos 30 años, se había convertido en mi cómplice sin saberlo. Cuando le expliqué que quería irme a España sin fecha de regreso, ella no hizo preguntas incómodas ni me trató como si estuviera loca. Simplemente me ayudó a organizar todo con la eficiencia de alguien que había visto muchos sueños convertirse en planes reales. Para quedarse más de 90 días, me explicó mientras imprimía formularios y folletos. Necesita solicitar una visa de residencia, pero como usted tiene ascendencia española por parte de su madre, puede aplicar para recuperar la nacionalidad. Eso le daría derecho a vivir allá permanentemente. Ascendencia española. Las historias que mi madre me había contado sobre Santander, sobre la casa de piedra donde había nacido, sobre los mercados llenos de pescado fresco y las misas de domingo en la iglesia del pueblo, de repente cobraron un significado completamente nuevo. Ya no eran solo cuentos nostálgicos de una mujer mayor, eran mi boleto hacia una nueva vida. ¿Qué documentos necesito?, pregunté. El acta de nacimiento de su madre, certificados de matrimonio, documentos que comprueben la descendencia. ¿Los tiene? Los tenía. En una caja de zapatos debajo de mi cama, junto con fotografías amarillentas y cartas que mi abuela había mandado desde España antes de morir, guardaba todos los papeles que mi madre había considerado importantes. Nunca pensé que me servirían para algo más que para recordar. Patricia programó mi vuelo para el 15 de abril, exactamente un mes después de haber ganado la lotería. Madrid-Barajas, llegada a las 2 de la tarde, hora local. Después un tren hasta San Sebastián que me llevaría directamente a la ciudad, donde quería empezar mi nueva vida. También me ayudó a reservar un hotel pequeño cerca de la playa para las primeras 2 semanas, mientras decidía si realmente quería quedarme o si era solo una fantasía de mujer mayor que había visto demasiadas películas románticas. ¿Está segura de que quiere ir sola?, me preguntó el último día, mientras me entregaba todos los documentos de viaje. ¿No hay familia que quiera acompañarla, al menos para ayudarla a instalarse? No, respondí sin tristeza. Es algo que necesito hacer sola. Durante esos días, vendí las pocas cosas de valor que tenía. No era mucho. La televisión que Roberto y yo habíamos comprado para celebrar nuestro 10º aniversario, la máquina de coser que usaba para arreglar ropa, algunos libros que había coleccionado a lo largo de los años. Todo junto no me dio más de 3,000 pesos, pero no era por el dinero. Era por cerrar capítulos, por no dejar cabos sueltos en una vida que estaba abandonando voluntariamente. Le avisé a la señora que me rentaba el cuarto que me iría a finales de mes. Doña Esperanza, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo, se sorprendió mucho. ¿A dónde se va, señora Eulalia? ¿Se va a vivir con su hija? No, le dije. Me voy lejos, a empezar de nuevo. ¿A su edad? ¿Estás segura de que es buena idea? A mi edad. Esa frase que había escuchado toda la vida para limitarme, para convencerme de que ya era demasiado tarde para los cambios, para los sueños, para las decisiones valientes, como si cumplir años fuera sinónimo de renunciar a vivir. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí. El 10 de abril, 5 días antes de mi vuelo, Jimena me llamó otra vez. Mamá, ¿sigues enojada conmigo? Ya pasó más de un mes desde que viniste a la casa y casi no hemos hablado. Su voz sonaba diferente, menos segura, más preocupada, como si finalmente hubiera notado que algo había cambiado en mí. No estoy enojada, Jimena. Entonces, ¿por qué estás tan rara? Rodrigo dice que tal vez estás deprimida y que deberíamos llevarte con un doctor. Rodrigo tenía opiniones sobre mi estado mental. El mismo hombre que había dicho que yo necesitaba un asilo, ahora se preocupaba por mi salud emocional. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. No estoy deprimida. Al contrario, me siento mejor que nunca.
No te oyes como siempre, mamá. Antes eras más, no sé, más habladora. Siempre preguntabas por los niños, por la casa, por nuestros planes. Ahora contestas con puras palabras cortitas. Tenía razón. Antes era más habladora. Antes llenaba los silencios incómodos con preguntas desesperadas sobre sus vidas, tratando de encontrar formas de sentirme incluida, de hacerme necesaria, de convencerlos de que valía la pena mantenerme cerca. ¿Quieres que vaya a verte?, me preguntó. Puedo manejar hasta allá el fin de semana. Era jueves. Mi vuelo salía el lunes. En 4 días estaría al otro lado del océano, comenzando una vida que Jimena no podía ni imaginar. Parte de mí quería decirle que sí, que viniera, que pasáramos un último fin de semana juntas antes de que desapareciera para siempre de su vida. Pero la parte más sabia de mí, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que sería un error. No es necesario, mija. Ando ocupada estos días. ¿Ocupada con qué? Nunca me has dicho que tengas planes o amigos o cosas que hacer. Nunca había tenido planes porque nunca había tenido opciones. Nunca había tenido amigos porque había dedicado toda mi energía emocional a una familia que no me valoraba. Nunca había tenido cosas que hacer porque había vivido esperando a que ellos me dieran un propósito, un lugar, una razón para existir. Pues ahora sí tengo cosas que hacer, dije con una firmeza que me sorprendió. Después de colgar, me senté en mi cama y miré alrededor de mi cuarto por última vez. La mancha de humedad en la pared que había visto todos los días durante 3 años. La mesa de plástico donde había comido miles de comidas solitarias. La ventana por donde había visto pasar las estaciones. Esperando llamadas que nunca llegaban. Visitas que nunca se materializaban. Invitaciones que llegaban solo cuando necesitaban algo de mí. En la pared, la única fotografía que había colgado. Roberto y yo el día de nuestra boda. Jóvenes y sonrientes, creyendo que el amor era suficiente para protegernos de todo lo que vendría después. Él había muerto hace 5 años, convencido hasta el final de que Jimena era una hija maravillosa, que cuidaría de mí cuando él ya no estuviera. No había vivido lo suficiente para ver cómo su hija perfecta me trataría cuando ya no le sirviera para nada. El domingo por la noche hice mi maleta. Una sola maleta pequeña con ruedas que había comprado especialmente para el viaje. Adentro puse 2 vestidos, ropa interior, las medicinas que tomaba para la presión, el frasquito de crema de Roberto que ya estaba casi vacío, y la fotografía de mis padres en Guadalajara. También guardé los documentos de mi madre que comprobarían mi ascendencia española, los papeles del banco que demostraban que tenía dinero suficiente para vivir sin trabajar el resto de mi vida, y una copia del boleto de lotería ganador que había cambiado mi destino para siempre. En el bolsillo de mi abrigo puse mi pasaporte mexicano, mi tarjeta de débito nueva, y el número de teléfono de Patricia por si necesitaba ayuda con algo en el aeropuerto. Esa última noche en Ciudad de México dormí profundamente, sin los sobresaltos y las pesadillas que habían marcado mis noches durante los últimos años. Era como si mi cuerpo supiera que el sufrimiento había terminado, que ya no tenía que cargar con el peso de ser invisible, de ser prescindible, de ser una molestia que la gente soportaba por obligación familiar. El lunes 15 de abril me levanté a las 5 de la mañana, no por ansiedad, sino por emoción. Me bañé con cuidado, me puse mi vestido azul, el que había guardado tanto tiempo para una ocasión especial. Me maquillé ligeramente por primera vez en meses, y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había mendigado amor en Cuernavaca un mes antes. Era una mujer con propósito, con destino, con la libertad de escribir su propia historia. A las 6 de la mañana, un taxi me esperaba en la puerta del edificio para llevarme al aeropuerto. Doña Carmen estaba abriendo su tortillería y me vio salir con mi maleta. ¿Se va de viaje, señora Eulalia?, me gritó desde su local. Sí, le respondí. Me voy lejos. ¿Cuándo regresa? Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real, no de las que había estado fingiendo por cortesía. No voy a regresar, le dije. Me voy a casa. El vuelo de 11 horas hasta Madrid fue el más largo de mi vida, pero también el más liberador. Nunca había estado en un avión, y cuando las ruedas se despegaron del suelo del aeropuerto de Ciudad de México,
Sentí físicamente como todo mi pasado se quedaba atrás, haciéndose más pequeño hasta desaparecer entre las nubes. Por la ventanilla vi México alejarse. Las montañas que habían rodeado mi vida entera, las calles por donde había caminado durante 69 años, la ciudad donde había sido invisible, donde había mendigado amor, donde había aceptado migajas de atención como si fueran tesoros invaluables. La azafata, una muchacha española muy amable, me preguntó si era mi primer viaje a Europa. «Es mi primer viaje a cualquier lado», le respondí con una sonrisa. «Es mi primer viaje hacia mí misma». Ella me sonrió sin entender completamente, pero con esa gentileza que tienen las personas que trabajan cuidando a otros. Durante el vuelo, mientras la mayoría de los pasajeros dormían, yo me quedé despierta viendo la oscuridad por la ventana y pensando en todo lo que había dejado atrás. No solo las cosas materiales, que eran pocas y sin valor real, sino las expectativas, las obligaciones, las cadenas invisibles que me habían mantenido atada a una vida que no era mía. Pensé en Roberto, mi esposo muerto, y por primera vez no sentí tristeza al recordarlo. Sentí gratitud. Él había sido un buen hombre, que me había amado a su manera, que había trabajado duro para darnos una vida modesta pero digna. Si hubiera podido verme en ese avión, rumbo a España con dinero suficiente para vivir como quisiera, se habría alegrado por mí. «Ve por las dos, mi amor», le susurré a la ventanilla, imaginando que de alguna manera podía escucharme. «Ve por los sueños que nunca pudimos cumplir juntos». Llegué a Madrid Barajas a las 2 de la tarde, hora local. El aeropuerto era enorme, moderno, lleno de gente que hablaba idiomas que no entendía y que caminaba con la seguridad de quienes sabían exactamente a dónde iban. Yo no sabía nada, pero por primera vez en mi vida, no me asustaba no saber. Seguí las señales hasta la estación de tren que conectaba con el aeropuerto. Mi español mexicano se entendía perfectamente con el español de España, aunque los empleados me hablaban con un acento que me recordaba a las películas viejas que veía con mi madre cuando era niña. El tren a San Sebastián tardó 5 horas. 5 horas viendo paisajes que parecían de cuento. Campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Pueblos pequeños con casas de piedra y tejados rojos. Montañas cubiertas de bosques que nunca había imaginado que existieran en la realidad. Todo era diferente a México. El color del cielo, la forma de las nubes, la manera en que la luz se reflejaba en los ríos que cruzábamos. Era como si hubiera llegado a otro planeta, a un lugar donde las reglas de mi vida anterior no aplicaban, donde podía ser quien quisiera ser. Llegué a San Sebastián cuando el sol comenzaba a ponerse. La estación de tren era pequeña y acogedora. Nada que ver con las terminales caóticas de Ciudad de México. Un taxi me llevó al hotel que Patricia había reservado para mí. Un lugar pequeño a 2 cuadras de la playa, con habitaciones que olían a lavanda y balcones que daban al mar Cantábrico. Mi cuarto era simple pero hermoso. Una cama individual con sábanas blancas, un escritorio de madera junto a la ventana, y un baño pequeño pero impecable. Pero lo más importante era el balcón. Abrí las puertas de cristal y salí a respirar el aire del mar por primera vez en mi vida. El sonido era hipnótico, las olas rompiendo contra las rocas en un ritmo constante y tranquilizador. El olor era limpio, salado, completamente diferente a los olores de gasolina y comida frita a los que estaba acostumbrada. ¿Y el horizonte? El horizonte se extendía infinito, sin edificios que lo interrumpieran, sin límites visibles. Me quedé en ese balcón hasta que oscureció completamente, escuchando el mar y sintiendo cómo algo dentro de mí, algo que había estado tenso y dolorido durante años, comenzaba finalmente a relajarse. Esa primera noche en San Sebastián dormí mejor de lo que había dormido en décadas. No me desperté pensando en qué le diría a Jimena si me llamaba, ni preocupándome por si tenía suficiente dinero para pagar la renta, ni angustiándome por ser una carga para alguien. Desperté cuando mi cuerpo quiso despertar, sin prisa, sin obligaciones, sin nadie esperando nada de mí. Los primeros días los dediqué a explorar la ciudad como una turista curiosa. San Sebastián era perfecta, lo suficientemente grande para tener todo lo que necesitaba, pero lo suficientemente pequeña para caminarla entera en una mañana. Las calles estaban limpias,
La gente era amable sin ser invasiva, y había una sensación de tranquilidad que no había experimentado nunca. Encontré un mercado donde vendían pescado fresco, verduras que brillaban como joyas, panes artesanales que olían a gloria. Los vendedores me hablaban en español con acento vasco, y cuando les decía que era mexicana, sonreían y me contaban historias sobre parientes que habían emigrado a América décadas atrás. Mi tío se fue a México en los años 50. Me contó una señora que vendía quesos. Decía que allá las mexicanas eran las mujeres más hermosas del mundo. ¿Usted de qué parte de México es? De Ciudad de México, le respondí. Pero creo que mi verdadera casa siempre estuvo aquí. Una semana después de llegar, decidí que no quería seguir viviendo en el hotel. Quería algo más permanente, algo que fuera realmente mío. Busqué apartamentos en renta y encontré uno perfecto. Un pequeño piso en el segundo piso de un edificio antiguo, con 2 habitaciones, una cocina que daba a un patio interior lleno de plantas, y lo más importante, una terraza desde donde se veía el mar. La dueña era una señora mayor llamada Carmen, como doña Carmen de la tortillería, pensé con ironía, que había enviudado recientemente y necesitaba los ingresos del alquiler. ¿Usted vive sola?, me preguntó mientras me enseñaba el apartamento. Sí, le respondí, y estoy aprendiendo a que me guste. Ay, qué bien. Yo también estoy aprendiendo eso. Mi marido murió hace 2 años y todos mis hijos me dicen que me vaya a vivir con ellos. Pero yo no quiero ser una carga. Quiero vivir mi vida como yo decida. La entendí perfectamente. Firmé el contrato de renta ese mismo día. Mudarse a los 69 años debería haber sido traumático, pero para mí fue como nacer de nuevo. Compré muebles sencillos pero cómodos. Una mesa de madera para la cocina, sillas que no fueran de plástico, una cama real con un colchón que no se hundiera en el medio. Por primera vez en mi vida, elegí cada objeto pensando únicamente en si me gustaba, no en si podía pagarlo o si era lo más práctico. También adopté 2 perros del refugio local, Max y Luna, 2 Golden Retrievers mayores que habían sido abandonados por familias que ya no los querían. El empleado del refugio me advirtió que eran perros viejos y que tal vez no vivirían muchos años más. Perfecto, le dije. Yo también soy vieja. Nos vamos a entender muy bien. Max y Luna se convirtieron en mis compañeros constantes. Por las mañanas caminábamos por la playa, ellos correteando las gaviotas mientras yo me sentaba en las rocas a ver salir el sol. Por las tardes, los 3 nos instalábamos en la terraza, yo con un libro y una taza de té, ellos echados a mis pies, todos en silencio cómodo. Por primera vez en mi vida, el silencio no me asustaba. No era el silencio tenso de quien espera una llamada que no llega, o el silencio vacío de quien no tiene con quien hablar. Era el silencio elegido, el silencio de alguien que por fin está en paz consigo misma. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en un centro cultural para adultos mayores. Nunca había tenido tiempo ni dinero para hobbies, pero ahora tenía ambos en abundancia. Mis primeras pinturas eran terribles, pero cada semana mejoraban un poco, y lo más importante, me hacían feliz. «Tiene usted manos de artista», me dijo Isabel, la profesora, después de que pinté mi primer paisaje decente del puerto de San Sebastián. ¿Nunca había pintado antes? Nunca había tenido tiempo de descubrir qué me gustaba hacer, le respondí. También me inscribí en clases de historia del arte, en un club de lectura donde discutíamos novelas en español y francés, y en un grupo de senderismo para gente mayor. Mi vida se llenó de actividades que había elegido yo, de personas que me conocían como Eulalia la pintora, no como Eulalia la abuela abandonada. 3 meses después de llegar a San Sebastián, mientras pintaba en mi terraza con Max y Luna durmiendo a mis pies, mi celular mexicano sonó. Era un número desconocido. «¿Señora Eulalia Robledo?», preguntó una voz joven. «Sí, soy yo. Soy periodista del diario El Universal de México. Estamos haciendo un reportaje sobre ganadores de lotería que cambiaron radicalmente de vida, y su historia nos llamó mucho la atención». Colgué inmediatamente. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Esa vida, esa historia, ya no me pertenecía. Esa noche, en mi cama cómoda,
Escuchando el sonido del mar por la ventana abierta y sintiendo la respiración tranquila de mis perros dormidos en el suelo junto a mí, me di cuenta de que por primera vez en 69 años era completamente feliz. No feliz a pesar de estar sola. Feliz porque estaba sola. Feliz porque nadie me necesitaba para algo que no quería dar. Feliz porque nadie me daba amor condicionado a cambio de servicios gratuitos. Era libre. Y la libertad sabía mejor de lo que había imaginado. 6 meses después de llegar a San Sebastián, mi vida había encontrado un ritmo que jamás había imaginado posible. Me levantaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando un despertador me lo exigía. Desayunaba en mi terraza viendo el mar, con Max y Luna esperando pacientemente sus caricias matutinas. Pintaba cuando me inspiraba. Leía cuando tenía ganas. Caminaba por la playa cuando el alma me pedía silencio. Era una vida simple, pero era mía. Una mañana de octubre, mientras regaba las hortensias que había plantado en macetas en mi terraza, mi vecino de al lado me gritó desde su balcón: «Señora Eulalia, la buscan abajo». Bajé las escaleras extrañada. En la entrada del edificio estaba parado un muchacho joven, de unos 25 años, con una cámara colgada al cuello y una sonrisa nerviosa. «¿Señora Robledo? Soy Miguel, de TikTok España. Me enteré de su historia por un conocido que trabaja en un banco de aquí y quería preguntarle si me permitiría hacer un video sobre usted». «¿Un video sobre mí? ¿Para qué?» «Es que su historia es increíble», me explicó con el entusiasmo de los jóvenes cuando descubren algo que les parece fascinante. Una señora mexicana que ganó la lotería después de que su familia la abandonó y que decidió venirse sola a España a empezar de nuevo. Es muy inspirador. Mi primera reacción fue decir que no. No quería fama, no quería atención, no quería que mi pasado doloroso se convirtiera en entretenimiento para desconocidos. Pero algo en la sinceridad del muchacho me hizo dudar. «¿Por qué le interesa mi historia?», le pregunté. «Porque demuestra que nunca es demasiado tarde para ser valiente», me respondió. «Porque demuestra que una persona puede elegir su propia felicidad, sin importar la edad o las circunstancias». Al final, acepté. No por vanidad, sino porque pensé que tal vez mi historia podría ayudar a otras mujeres mayores que estuvieran pasando por lo mismo que yo había vivido. Miguel hizo un video sencillo pero emotivo. Me filmó en mi terraza, con el mar de fondo, contando mi historia sin dramatismos innecesarios, solo con la honestidad de alguien que había aprendido que la verdad no necesita adornos para ser poderosa. Hablé de los años siendo invisible, de la semana humillante en casa de Jimena, del momento en que descubrí el boleto ganador en la central de autobuses. Hablé de la decisión de no decirle nada a mi familia, de la libertad de elegir mi propio destino, de la paz que había encontrado en España. «¿No extraña a su familia?», me preguntó Miguel al final de la entrevista. «No extraño el dolor», le respondí. Durante muchos años confundí el dolor con el amor. Creí que sufrir por alguien era lo mismo que quererlo. Ahora sé que el amor real no duele, no humilla, no pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. El video se subió un martes por la mañana y se volvió viral en cuestión de horas. En 3 días tenía más de 2 millones de visualizaciones y miles de comentarios de personas de toda España y Latinoamérica compartiendo historias similares, contando sus propias experiencias de abuso emocional familiar, de ser tomados por sentado, de tener que elegir entre la familia y la dignidad. «Mi suegra me trata igual», escribía una mujer desde Argentina. «Gracias por demostrarme que tengo opciones. Yo también soy niñera gratis de mis nietos», comentaba otra desde Colombia. «Tal vez sea hora de poner límites». «Señora Eulalia, usted es mi heroína», decía una joven desde México. «Mi abuela necesita ver este video». Pero entre todos esos comentarios de apoyo y agradecimiento, había uno que me llamó especialmente la atención. Era de una cuenta llamada Ujimena Amor, y decía simplemente: «¿Eres tú, mamá?». El corazón se me detuvo. Jimena había visto el video. Jimena sabía dónde estaba, lo que había hecho, por qué había desaparecido sin decir nada. Durante 3 días no respondí el comentario. No sabía qué decir, no sabía si quería responder.
No sabía si estaba lista para enfrentar esa parte de mi pasado que había dejado atrás. Pero los mensajes siguieron llegando. Primero más comentarios en el video. Mamá, por favor contéstame. Los niños preguntan por ti. ¿Podemos hablar, por favor? Después, llamadas a mi celular mexicano que seguía apagado en el cajón de mi mesita de noche. Finalmente, Miguel me contactó para decirme que una mujer había llegado hasta sus oficinas en Madrid preguntando por mí, y que tenía mi información de contacto porque había logrado rastrear mi domicilio en San Sebastián. Dice que es su hija, me explicó Miguel por teléfono. Parece muy desesperada. ¿Quiere que le dé su dirección? No, le respondí inmediatamente. No quiero verla, pero Jimena ya tenía mi información. 2 días después, el timbre de mi apartamento sonó a las 7 de la mañana. Max y Luna corrieron hacia la puerta ladrando, y cuando abrí el portero automático, escuché una voz que no había oído en meses. Mamá, soy yo, Jimena. Por favor, déjame subir. Podría haber fingido que no estaba. Podría haber cerrado el portero automático y esperado a que se fuera. Podría haber mantenido la puerta cerrada entre nosotras para siempre. Pero algo dentro de mí quería enfrentar este momento. Quería cerrar este capítulo definitivamente, con claridad, sin las dudas que vienen cuando se evaden las conversaciones difíciles. Sube, le dije. Jimena llegó al segundo piso cargando una maleta pequeña y con la cara hinchada de haber llorado. Se había cortado el pelo. Tenía ojeras. Y por primera vez en mi vida la vi vulnerable de verdad, no como la mujer segura y exitosa que había construido su identidad alrededor del desprecio hacia mí. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, y se echó a llorar. Pero yo no la abracé. No corrí hacia ella con los brazos abiertos como habría hecho antes. Me quedé parada en el marco de la puerta, serena, esperando. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Pasa, le dije. Ella entró a mi pequeño apartamento y miró alrededor con asombro. Los muebles que había elegido yo, las pinturas que había hecho colgadas en las paredes, las plantas que crecían saludables en cada rincón, la terraza abierta donde se veía el mar brillando bajo el sol de la mañana. Es hermoso, murmuró. No sabía que te gustaran estas cosas. Nunca te interesó saber que me gustaba. Le respondí sin rencor, solo como un hecho. Max y Luna se acercaron a ella con curiosidad, moviendo la cola. Ella los acarició distraídamente mientras trataba de encontrar las palabras. Mamá, yo vine a disculparme. Vine a pedirte que regreses. ¿A qué? A casa. A México. Con nosotros. Podemos arreglar las cosas, ¿Podemos qué? La interrumpí. ¿Volver a tu cuarto de trastes? ¿Volver a ser tu niñera gratis? ¿Volver a comer las sobras mientras ustedes cenan en el comedor hablando de cosas importantes? Se quedó callada, porque sabía que tenía razón. Los niños te extrañan, dijo finalmente. No, le respondí con calma. Los niños ni siquiera notaron que me fui. Y está bien, no es su culpa. Ustedes les enseñaron que las abuelas son muebles, que los adultos mayores son cargas que se soportan por obligación. Yo nunca... Sí lo hiciste, Jimena. Durante años lo hiciste, y yo te dejé, porque tenía tanto miedo de quedarme sola que prefería ser invisible a ser abandonada. Nos quedamos calladas por un momento largo. Ella lloraba en silencio. Yo mantenía la serenidad que había aprendido en estos meses de paz. ¿Sabes por qué no te dije que había ganado la lotería?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Porque sabía que si te lo decía, ibas a fingir que me querías. Ibas a tratarme bien porque me necesitabas, no porque me valoraras. Y yo ya no quería amor falso. Ya no quería ser querida por lo que podía dar. Te quiero, mamá. De verdad te quiero. Tal vez, le dije. Pero no sabes cómo quererme sin lastimar, sin humillar, sin convertirme en algo conveniente para tu vida. Jimena se quedó 3 días en San Sebastián, hospedada en un hotel cercano. Intentó convencerme de volver con ella. Prometió cambios que sabíamos que no iba a cumplir. Lloró, se enojó, trató de hacerme sentir culpable por abandonar a la familia. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular por el miedo o la culpa. El día que se fue, caminamos hasta la estación de tren. Era un viaje extrañamente similar al que habíamos hecho meses atrás, hasta la central de autobuses de Cuernavaca. Pero esta vez, yo era quien tenía el control.
quien decidía cuándo terminaba la conversación. ¿Nunca vas a perdonarme?, me preguntó antes de subir al tren. Ya te perdoné, Jimena, le respondí con sinceridad. Te perdoné el día que decidí ser feliz a pesar de todo lo que pasó. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa regresar a una dinámica que me lastimaba. ¿Qué le digo a los niños? Diles la verdad, que su abuela se fue a vivir su propia vida, que está bien, que es feliz, y que los quiere desde lejos. El tren se alejó con mi hija adentro, y yo me quedé parada en el andén sintiendo algo que no esperaba. Paz total, no tristeza, no arrepentimiento, no dudas. Solo la certeza tranquila de haber hecho lo correcto. Esa noche, en mi terraza, con Max y Luna dormidos a mis pies y una copa de vino tinto en las manos, subí una fotografía a mi perfil de redes sociales. Era yo, sonriendo genuinamente, con el mar de fondo y mis perros a mi lado. El texto decía simplemente: no me busques donde me ignoraste, porque ahí ya no vivo. Hoy, un año después de llegar a España, puedo decir que encontré algo más valioso que 8 millones de pesos. Encontré mi propia voz, mi propio valor, mi propia definición de lo que significa una vida bien vivida. La verdadera fortuna no fue el dinero que gané, fue la libertad que me di. Camino por la playa cada mañana, pinto cada tarde, leo cada noche. Tengo amigos que me conocieron cuando ya era libre, no cuando era pequeña. Tengo una rutina que elegí yo, no que me impusieron las necesidades de otros. Y por primera vez en 70 años, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completa, no a la mitad de una relación tóxica, no a la sombra de una familia que no me valoraba. Veo a Eulalia, artista, dueña de perros, lectora, caminante de playas, mujer que eligió su propia felicidad. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre la familia y la dignidad? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Tal vez llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para ser valiente, que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto por encima del miedo, que nunca es demasiado tarde para encontrar la verdadera fortuna, la libertad de ser quien realmente eres.